sutil y subliminal, aunque nunca se han afirmado rotundamente estas palabras, o se ha comentado así, una suerte de propiedad de la progenitora mujer, de la madre, en definitiva, o porque la madre era fruto de circunstancias en donde la metacultura imperante se dedicaba la atención a los hijos de forma más relevante, cuantitativa y cualitativamente que los varones, y de esa perspectiva tenía un mejor derecho para el acceso a la guardia y custodia en los casos de separación, divorcio y nulidad. Yo tengo dudas, parafraseando a Lucrecio, de que esto hoy, en los tiempos que corren, esté en la naturaleza de las cosas. Pero no es que tenga yo esas dudas, señor presidente, señorías. Señora Montón, si me permite que me dirija a usted, porque sé que me va a replicar después. Es que estas dudas también las comparten parlamentos que tienen legitimidad para opinar sobre estas cuestiones, como los parlamentos que le voy a citar a continuación: las Cortes de Aragón, las Cortes Valencianas, el Parlamento catalán, el Parlamento vasco, el Parlamento riojano, el Parlamento de Murcia, las Juntas Generales de Vizcaya, las Juntas Generales de Álava, las Juntas Generales de Guipúzcoa, Diputaciones de Almería, Cádiz, Granada, mociones aprobadas en el Senado, incluso con sus propios votos, por unanimidad. 344 ayuntamientos que se han posicionado formalmente, de forma unívoca, en relación a la custodia compartida y su preferencia cuando sea necesario, evidentemente. Mire, aquí lo que subyace es un problema de la perversión, o la perversión subyacente consiste en que la respuesta jurisdiccional a la custodia, en relación a la custodia compartida, a las relaciones de filiación dimanantes o que provocadas por situaciones de separación, divorcio, nulidad, es una respuesta jurisdiccional basada en automatismos que se basan en esa metacultura que es discutible, es sociológicamente discutible y jurídicamente mucho más discutible todavía, porque contradice el principio de igualdad ante la ley. No es razonable que los juzgados, los órganos judiciales españoles, atribuyan la custodia y la guarda de los menores en casos de separación, nulidad o divorcio en un porcentaje del 85% de los casos a la madre, y solo en un 5% de los casos al varón, que reivindica, muchas veces con legitimidad y algunas veces incluso con más legitimidad que la madre, por su actitud en relación a los menores, la custodia o la guarda. Estos son automatismos judiciales que no se basan en realidad social alguna, se basan en automatismos en el sentido etimológico del término, no basados en reflexiones jurídicas, ni siquiera metajurídicas, no basados en realidades sociales dimanantes de una mayor implicación que puede existir, de hecho, todavía, pero una mayor implicación, pero no una mayor voluntad de corresponsabilizarse en la guardia y custodia de los hijos, lo cual no siempre es bueno para la mujer. La señora Díez comentaba que puede ser en ocasiones un regalo envenenado. Yo invitaría a una reflexión a todos los componentes de esta Cámara, consistente en decir hasta qué punto asumir casi en el 100% de los casos, mediante mecanismos jurisdiccionales automáticos, en los casos de divorcios y separaciones no voluntarias, sino contenciosas, casi en el 100% de los casos, la guarda o custodia, con lo que esto puede suponer de quebranto, de detrimento para las posibilidades de promoción profesional o de sostenerse en un puesto de trabajo en una situación de grave crisis económica, en donde el empleo o la precariedad en el empleo afecta de forma muy particular a las mujeres, y no es ajeno a esta precariedad del empleo femenino la situación o la vinculación o la reivindicación casi sistemática por las mujeres, por razones a veces inerciales, a veces metaculturales y a veces vinculadas al carácter contencioso y a la hostilidad entre los cónyuges o progenitores en relación a la custodia compartida. Pero es que, claro, estamos hablando... Señor diputado, tiene que terminar. De actos propios del partido al que me estoy dirigiendo, del Partido Socialista. Hay una reforma del año 2005 en donde se reforma el artículo 92 del Código Civil y donde, de forma más o menos deletérea, se opta por la custodia compartida como elemento preferente en materia de determinación de la guarda o custodia, con excepciones que son de tal naturaleza que parece que la excepción se confirma en regla, pero se opta por, en los casos o en los divorcios o separaciones
que se realicen de forma convenida en todos los casos, salvo que el Ministerio Fiscal aprecie circunstancias impedientes. El Ministerio Fiscal o los propios menores que pueden opinar sobre quién ha de guardarles y custodiarles. Y en los casos contenciosos también se prevé la ley del 2005, que por cierto presentada por el Partido Socialista, incluso en casos contenciosos donde la mujer, la madre, reivindique la custodia, la guardia y la custodia, puede el órgano judicial optar por la solución contraria, oído al Ministerio Fiscal y oído también a las partes. Señor diputado, tiene que terminar porque ha pasado su... Por esta razón y por otra razón muy importante, yo le agradezco a la señora Rosa Díez que haya tenido la flexibilidad intelectual de aceptar una enmienda de naturaleza competencial. Hay comunidades autónomas en este momento que poseen derecho civil foral propio, donde puede haber soluciones especiales o alternativas o incluso diferentes a las preconizadas por el Código Civil español. De esa perspectiva, la aceptación de algo que, y por primera vez, y con esto acabo, señor presidente, de verdad, parecía constituir una especie de fenotipo intelectual o del acervo ideológico de UPyD, que es la recentralización de competencias y la negación de hechos diferentes a la estatalización, a lo centralista. Por primera vez nos encontramos con que la señora Díez y el grupo que ella representa acepta la existencia de lo que ni siquiera el general Franco negó, la existencia de derechos civiles y forales históricos, de derechos históricos. Y de esa perspectiva tengo que decirle y agradecerle que la aceptación de esta enmienda nos tranquiliza mucho a la hora de aceptar el fondo del asunto, que la custodia compartida debe ser el instrumento preferente siempre que no haya circunstancias impedientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Olavarría. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unión tiene la palabra la señora Surro. No, la señora Piquén. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la parte dispositiva de la moción de UPyD nos proponía dos cuestiones. Una, la conveniencia de modificar el Código Civil para avanzar en la regulación de la llamada custodia compartida. Y dos, hacerlo a través de un instrumento que denominaban Ley Nacional Armonizadora, que, como sabe muy bien la señora proponente, desde Convergencia y Unión rechazamos rotundamente por inconstitucional y vulnerador de las competencias de las comunidades autónomas con derecho civil propio. Por lo que respecta a la cuestión de la custodia compartida, algunas reflexiones. En primer lugar, mostrar nuestro respeto por todas y cada una de las personas, padres y madres, que tras no haber sido capaces de llegar a un acuerdo con respecto a la custodia de sus hijos tras un proceso de ruptura matrimonial, viven en primera persona lacerantes situaciones en que ellos mismos e incluso los abuelos y abuelas se han visto privados u obligados a mantener unas relaciones poco cordiales, insuficientes e insatisfactorias con sus hijos. En segundo lugar, ratificar una vez más que desde Convergencia y Unión el único interés que entendemos se debe atender es el interés del menor con mayúsculas, ante el que deben ceder los intereses de los padres o de cualquiera de ellos. Y como ni todos los menores ni todos los progenitores son iguales y además las circunstancias de cada familia son diferentes, entendemos que no puede ni debe haber una única solución en cuanto al tipo de custodia. Y por ello valoramos muy positivamente el cambio de planteamiento de UPyD, que ha pasado de la reivindicación de la custodia compartida como modelo preferente, tal como se decía en la interpelación, a lo que hoy solicita en esta moción, en la que no aparece la palabra preferente, sino que únicamente insta a fomentar la conciliación, el acuerdo entre los progenitores, la corresponsabilidad parental y el fomento de una custodia compartida. Una tercera reflexión, señorías, sería manifestar que no se ajusta a la verdad el decir que la actual normativa hace que la custodia se otorgue a las madres. Nuestro sistema lo que hace en primer lugar es primar los acuerdos a los que llegan los progenitores, que son los que realmente debieran anteponer a sus disputas por la vivienda, los bienes, los alimentos o las pensiones, el bienestar de sus hijos. Y aquí hay un dato importante que debe conducirnos a una reflexión, y es que cuando hay mutuo acuerdo, es decir, cuando son los padres los que deciden qué es lo mejor para sus hijos, únicamente en el 10% de los casos se acuerda la custodia compartida. Señorías, para reflexionar.
¿Y qué sucede cuando los progenitores no llegan a un acuerdo? Pues que el juez, atendiendo el supremo interés del menor, intenta hacer una foto de la realidad familiar y mover al niño lo menos posible de la situación que tenía antes de la separación. ¿Y cuál es esta realidad? Pues según datos del Ministerio de Igualdad, en un porcentaje de más del 90%, hasta el 97% en algunos casos, son las madres quienes solicitan la ocupación a tiempo parcial para el cuidado de los hijos, la excedencia laboral por el mismo motivo o el propio permiso de maternidad en su totalidad. No es, pues, la normativa quien decanta la custodia, es la adecuación a la realidad. Ahora bien, la apertura hacia la custodia compartida que se hizo por el Gobierno socialista en el año 2005 y también la legislación que se impulsó en algunas comunidades autónomas, el Gobierno tripartito en Cataluña con el Partido Socialista de Cataluña en la presidencia, tienen como imperativa derivada la necesidad de seguir hablando de este tema. Y no nos oponemos a hacerlo si se hace de la manera general en que se plantea la moción, aunque expresando ya ciertas reservas hasta que veamos en qué texto se plasma la modificación. Porque no hay que olvidar que la custodia compartida es una institución relativamente nueva, que no hay perspectiva de tiempo suficiente para que existan estudios rigurosos de análisis de su aplicación, y los estudios de los países en donde lleva tiempo aplicándose, como Australia, son entre escépticos y negativos en cuanto a su aplicación en los casos en que no hay acuerdo. En todo caso, se puso el otro día como ejemplo la legislación catalana, y hay que recordar que en ella la custodia compartida no solo no es preferente, no se menciona para nada esta palabra, sino que para dictarse la misma sin acuerdo deben cumplirse hasta una decena de requisitos, entre los que está el tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de los hijos antes de la ruptura, la capacidad de cooperación entre los padres, la situación de proximidad de los domicilios o la opinión de los propios hijos, por no hablar ya del plan de parentalidad, que está siendo un instrumento tremendamente cuestionado por la intromisión que supone en la privacidad de las familias. Por lo que se refiere al instrumento propuesto, una ley nacional, he anunciado ya nuestra oposición. En nuestra Constitución no hay ninguna categoría de leyes que se denominen nacionales y no admitimos tampoco una pretendida loapa armonizadora